Buenos días a todos y todas. Gracias por la presentación, gracias por la invitación para poder contribuir. La verdad es que es un honor. Hay gente en esta sala que sabe muchísimo de administración electrónica, de transparencia y, por tanto, de gobierno abierto. Por tanto, pues significa que el encargo es complejo. El tiempo es limitado y la verdad es que la reforma intensa. Entonces, efectivamente, voy a intentar dar una visión general, no de toda la legislación, sino de algunos aspectos que me parece que pueden forzar el cambio, intensificar, de hecho, ese cambio que el legislador, pues desde el año 2001, cuando empieza pues, a incidir en el funcionamiento de la administración pública para ir hacia lo electrónico, en sucesivas reformas, todas muy parciales, muy incompletas, pues va a culminar con la Ley 39/2015, que a mí particularmente no me gusta demasiado. A mí, digamos, mi valoración personal no sería positiva, pero que sí que es cierto que nos puede ayudar. Y lo voy a hacer desde una perspectiva jurídica, a pesar de que mi perfil, como pues, muy amablemente ha dicho Miguel, es un poco más complejo, porque también soy auditor de sistemas de información y, por tanto, tengo una visión a veces del cumplimiento, ¿no? Lo que a mí me gusta hacer es coger aparatos, no coger productos y ver si cumplen las leyes, porque de esta forma dormimos todos más tranquilos. Y es una función, es una forma de practicar el derecho que es novedosa, va con los tiempos, ¿no? Nos toca cada vez más ver si los aparatos, los cacharritos que van a sustentar el procedimiento administrativo, la actividad no formalizada también de la administración pública, la transparencia, ¿no? En fin, lo que hacemos como entes de derecho público es garantista o no. Y eso es un tema del que voy a hablar porque la ley va de esto. Las leyes veréis que se van transformando para ser menos detalladas en el cómo y más precisas en el qué se debe hacer para que se mantengan las garantías. Por eso es lo que permite la innovación verdaderamente. Creo que esta ley en este punto no ha avanzado todo lo que podría avanzar, pero es cierto que avanza un poquito. No voy de todas formas, a escatimar algún comentario crítico, porque también lo tengo, sobre todo en el ámbito de la fe pública, pues estoy bastante disgustado, porque creo que lo que se está haciendo no es de recibo. Alguna cosa diré cuando hable del concepto de copia auténtica. Creo que ahí el legislador no ha sabido aprovechar uno de los activos importantes que tiene la Administración, en particular la Administración local. Por tanto, creo que esa parte tengo una visión un poco negativa. Tampoco tengo una visión muy positiva acerca del escaso uso del cuerpo de archiveros y archiveras, y no solo de esa perspectiva historicista, ¿no?, de la escuela de la insigne María Antonia Heredia, sino también de esa perspectiva de la gestión documental y de la futura gestión de la información. Tampoco la ley va a avanzar decisivamente en este punto, seguramente por no hacer destrozos, seguramente por la dificultad competencial de un Estado tan complejo como España. Por lo tanto, digamos que no todo va a ser positivo, pero sí que es cierto que hay un mensaje claro en la norma, que es que a fuerza ahorcan, que es quizás lo más importante, que es una norma que va a culminar, como digo, el tránsito hacia lo electrónico mediante la técnica de la imposición omnímoda del medio electrónico, la prohibición del uso del papel y, por tanto, pues nos va a plantear un reto. Lo que antes era preferente, deseable, una obligación de impulso, pero quizás algo que daba en el ámbito político y que además se podía incumplir fácilmente por la existencia de excusas legales para ello, en particular conectadas con la insuficiencia de medios económicos, pues con esta nueva ley desaparece y, de hecho, hay incluso una amenaza velada de perder la competencia en el caso de no prestar el servicio, cosa que veréis que se dice directamente en una de las disposiciones adicionales de la norma. Por tanto, es un entorno duro, es decir, esto no es guay, si me permitís la expresión, es un entorno duro, es un entorno de cumplimiento. Es cierto que el ciudadano tiene un derecho que espera, un derecho subjetivo que espera que se cumpla, y eso nos va a obligar a transformarnos, va a obligar a entender nuestra esencia, va a obligar a quitar mucha burocracia, va a obligar a hacer desaparecer gran parte de la forma que tenemos de tramitar, que no responde en realidad a nada en concreto, donde los expedientes están llenos de papeles inútiles, sinceramente, en muchos casos, no en otros, y por tanto se nos va a exigir un esfuerzo de, ahora sí, repensar lo que hacemos, ser muy eficientes, olvidarnos de todo lo inútil y además, sinceramente, buscar un apoyo tecnológico solvente para todo ello, porque de otra forma no llegamos a un plazo de 1 año, en algunos casos un plazo de 2 años en otros casos. Entonces, un poco mi visión general de la norma. Pero como no puedo verlo todo porque no tendría tiempo, y además, como dice Miguel, yo podría hablar días y días seguramente, porque es uno de los vicios que tengo, pues me he traído algunos temas, que me parecen más relevantes. Solo para que lo tengáis por escrito, os recuerdo que la reforma legal consiste en fusionar diversas leyes, particularmente la Ley 30/92 con la Ley 11, para luego trocearlas.
Es un poco más profundo que esto. En realidad, junto con la Ley 3092, pues se han incluido muchas de las leyes que contenían procedimientos especiales para restringir al máximo la existencia de procedimientos administrativos especiales, que son las cosas que se debe prohibir, y luego se separa en dos bloques que han generado y van a generar mucha discusión doctrinal, con la visión ad extra, la visión de la relación hacia el exterior contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo y la visión interior contenida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, lo cual no está exento de problemas porque, por ejemplo, el régimen de identidad digital lo vamos a encontrar en las dos leyes a la vez y eso va a generar alguna disquisición importante. Quizás lo que ya dije, que es que en ambas normas el modo exclusivo de administrar es electrónico, ya desaparece la visión esta de que la administración electrónica es algo especial, es algo sectorial. Pues no, ya no. Lo que ahora lo que antes era el procedimiento ordinario en papel ahora desaparece y, por tanto, es un elemento de transformación digital. Cuando digo transformación digital, no lo digo en el sentido que ha dicho el plan del Gobierno actual de transformación digital, sino en el sentido de que ha teorizado muy bien la Escuela de Negocios MIT Sloan, del MIT, que es una escuela seria que ha hecho durante 3 años una prospección de empresas de más de 1.000 millones de dólares de facturación y ha llegado a la conclusión de que hay una colección de indicadores que denotan la transformación digital. Uno de esos indicadores es la despapelización, pero no por digitalización masiva, como se intuye en esta ley, sino por captura de los contenidos para convertirlos en un activo informativo y utilizarlo. Eso es un indicador importante. Otro, desde luego, es la digitalización de los procesos en sí mismo y otro es la multicanalidad. Entonces, estos indicadores que se ven pues, bien descritos en estos trabajos, que son serios en el sentido de que están muy basados en la realidad, han aprendido de lo que hacían los mejores, pues aparece en esta norma. Esta norma, en ese sentido, es una norma de transformación digital en sentido técnico. Realmente tiene los elementos, quiere apostar por que la Administración se ponga en una posición de transformar el procedimiento. Aquí solo os dejo un poco la dicción del legislador, pues bueno, un poco la mitología que digo yo, ¿no? Del por qué hacemos la norma. Pues mira, la tramitación electrónica no puede ser una forma especial, una administración sin papel no solo sirve mejor los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes, sino que también refuerza las garantías de los interesados. Esto ya veremos si es cierto o no es cierto. Ha habido algunas críticas que yo comparto con respecto a la prohibición de recibir asistencia por parte de las empresas que están obligadas a tramitar electrónicamente y, por tanto, no tiene por qué ser cierto. Digamos que un funcionamiento sin papel será más garante si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, no lo será más garante. Por tanto, no se trata de mitificar el medio electrónico. El medio electrónico lo que hay que hacer es evitar que nos dé miedo, porque se nota en todas las reformas legislativas, desde la Ley 30, en el propio artículo 45, que es algo que nos da miedo. Siempre le ha dado miedo al legislador pues el abuso de los informáticos, por decirlo así. Es la visión que ha tenido. Ese miedo se ha ido perdiendo y ahora ya no se le tiene miedo, pero ahora se ve como una garantía, ¿no? Lo electrónico se ve como algo más garante que el papel. Esto puede ser verdad, pero depende de nosotros. Si digitalizamos todo y tenemos todos los documentos en forma de imágenes, ya os puedo asegurar que no va a ser una garantía mayor, porque nadie encontrará ningún papel y entonces no podremos cumplir con el derecho de ningún ciudadano. Entonces es importante que entendamos que depende mucho de nosotros. Y depende de que adaptemos un paradigma tecnológico sólido o no lo adaptemos. Habrá gente que cumplirá esta ley sin responder a ninguna mejora para el ciudadano. Al contrario, seguramente podríamos retroceder incluso en garantías y derechos. Sin embargo, los que lo hagan bien apostarán por tecnologías pues, con más contenido semántico, más estructura documental y, por tanto, en este caso, más metadatos, más gestión en vez de más enfoque puramente tecnológico, más enfoque de gestión, porque la tecnología es fungible y cualquier proveedor sólido te la da bien, ¿vale? Y no nos tiene que dar miedo, más gestión, sin embargo, para poder realmente cumplir con ese derecho. Por tanto, fijaos que, como dice el legislador, en efecto, la constancia de documentos y actuaciones en medio electrónico facilita el cumplimiento. Pero, insisto, dependerá de nosotros y dependerá que hagamos un tratamiento más orientado a la gestión de la información que a la gestión archivística. Por lo tanto, ahí tenemos un tránsito del archivo histórico, que era el único que se miraba lo que ve los expedientes, a la fase de vigencia de los documentos, pero también, finalmente, a la fase de generación, de producción de los documentos, donde ya no es un enfoque documental, es un enfoque informativo. Y esto tiene un reto importante detrás. Como cacharritos que yo quiero comentar de la norma, que es como me gusta llamar a pues, los gaches que el legislador nos va colocando y que tiene un régimen jurídico, hay diversos. Lógicamente voy a hablar de identidad digital y firma electrónica, que creo que son los temas estrella de la norma, porque además es un elemento transformador muy fuerte. Y voy a hablar también de documento electrónico, de expediente electrónico, pero vamos a empezar con identidad y firma electrónica. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí básicamente son dos cosas. Una,
que el derecho europeo tiene un impacto muy grande en materia de identidad y firma electrónica. Se está construyendo un derecho europeo de servicios digitales interconectados, lo llaman Mecanismo Conectar Europa, está sustentado en la competencia del Ejecutivo Comunitario de hacer redes transeuropeas de telecomunicaciones para la administración pública en este caso, y por tanto se ve la identidad como un bien público, una necesidad que hay que fomentar. Un español tiene que poder tramitar con un belga. Por tanto, necesitamos sistemas que sean paneuropeos. Eso va a tener un impacto muy claro en esta ley. En particular, esta ley solo se puede entender en materia de identidad y firma electrónica como la adaptación o el sustento español de lo que realmente está sucediendo a nivel comunitario. Por tanto, primera noción, el régimen de identidad y firma electrónica no está solo contenido en la Ley 39/2015, en la LAPAC, también está contenido en el reglamento de la Unión Europea, bueno, del Parlamento y del Consejo número 910/2014 de 23 de julio. Esa norma, que es una norma que veremos que no regula directamente la identidad, tiene un impacto fortísimo porque en la medida en que los sistemas españoles la cumplan, son sistemas interoperables con Europa. Por tanto, la vamos a cumplir. Y es un instrumento regulador muy fuerte. Entonces, yo me voy a referir a este instrumento, ¿vale? Que sería pues, precisamente el de reglamento europeo, que nos va a hablar de una potestad de derecho público, a diferencia de la firma electrónica, se nos hablaba que era un servicio a la sociedad de la información y se sigue hablando de servicio a la sociedad de la información, por tanto privatizado. Aquí vamos a hablar de un sistema público, en sentido estricto, un servicio público de identidad digital. Por una parte, expedir medios de identidad digital, ¿no? Contraseñas, por decirlo de alguna manera, porque en fin, una contraseña es un medio de identidad digital. Evidentemente, si una contraseña es buena, pues mejor, pero no estamos pensando en sistemas de certificado digital. Y eso es una cosa que es importante por lo que diré luego. Pero también mediante el despliegue de operación de plataformas de interconexión de todo ello. Y me diréis, Nacho, esto es imposible de entender. Es cierto, es más fácil verlo de esta forma, ¿no? Allá arriba tengo la identidad electrónica nacional por antonomasia en España, que es el DNI electrónico. Como instrumento de firma electrónica es una birria patatera, nadie lo usa. Sinceramente, el propio Ministerio pues, ha reconocido que el grado de uso es tan escaso, que estaba por debajo del 1%, que hasta han quitado el indicador donde publicaban regularmente el grado de uso, que por tanto pues, creo que estamos todos de acuerdo. Eso no significa que sea un mal instrumento. De hecho, como instrumento de identidad nacional es muy bueno, porque sirve para, ¿no? Es mejor que el anterior, hay menos fraude, hay menos mafias que hackean el DNI, sirve mejor para controlar el movimiento territorial de las personas, cumple excelentemente bien con la función para la que ha nacido, que es ser la identidad nacional en régimen de monopolio y regulado por ley orgánica. Es estupendo. Como firma electrónica no vale nada, pero para eso vale muy bien. Y de hecho, el DNI electrónico, sobre todo en las versiones más avanzadas que están trabajando, donde se va a la nube, es un instrumento que sí vamos a poder utilizar mucho. Entonces, esto es identidad electrónica en sentido de reglamento y, desde luego, en el sentido de la ley española. Pero también, pues este dibujito de aquí que representa una aplicación que se llama Mobile ID, que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, donde te ponen un certificado dentro de un teléfono móvil y eres capaz de firmar electrónicamente sin todos los problemas que habitualmente nos encontramos en el EPC. Esto también es identidad electrónica en el sentido del reglamento. En este caso también dado por una entidad local, el Ayuntamiento de Barcelona. Y, desde luego, si nos fijamos en clave, que es la estrategia del Gobierno español, que es una estrategia pues, excelentemente bien montada, aunque jurídicamente no, en fin, tengamos alguna duda de cómo se ha hecho, porque la idea es que nos van a dar a todos un sistema por el cual, y esto entenderéis luego por qué lo digo, por el cual vamos a poder utilizar pues, los sistemas de password bueno que da el Gobierno, como el PIN de la Agencia Tributaria, que de hecho lo continúan gestionando ellos ahora por cuenta del DGTIC del Gobierno, o el password de la Gerencia de la Seguridad Social, que sirve para algunas cosas, o, ¿por qué no?, los certificados electrónicos que tengamos en cada momento, si es que somos capaces de usarlos. Básicamente porque tenemos un PC, somos capaces de entender cómo configurarlo, renunciamos al navegador que nos gusta y ponemos el que le gusta al del certificado, etcétera, etcétera. Entonces, esto está bien. O sea, esto realmente es el paradigma del reglamento. Esto es lo que significa identidad en el derecho europeo y también, por supuesto, en la ley española. Si os quedáis con esta imagen, seguramente entenderéis muy bien lo que dice el legislador en los artículos 9 y siguiente de la ley. Y, de hecho, este concepto de identidad digital es bastante transformador, porque en España nosotros tenemos un modelo constitucional que nos permite numerizar a toda la población, pero eso está prohibido en la gran mayoría de estados de la Unión Europea. Hasta el punto de que, por ejemplo, en Austria tú no puedes tener un identificador único para toda la administración pública. Tienes que tener números diferentes para cuando te relacionas con la Seguridad Social o te relacionas con la agencia tributaria.
números diferentes, conectados matemáticamente pero diferentes, para evitar que se puedan cruzar los datos. Esto en Austria es una realidad desde siempre por garantía constitucional. Hay países que tienen 4 números, hay países como Alemania pues, que han ido a un modelo muy duro, donde incluso generan identificadores únicos de un uso para ciertas transacciones. Eso lo ha recogido el reglamento y, por tanto, vamos a tener mucha diversidad de sistemas. Y, de hecho, las futuras tarjetas de identidad nacional, que siguen un paradigma llamado eIDAS Token, incorporan autenticación pseudoanónima, incorporan autenticación, por ejemplo, como vecino de un municipio, donde solo acreditas dónde vives, interesante para la participación ciudadana a nivel local, sin tener que dar tu nombre, cosa que en los pueblos pequeños como el que yo vivo, 800 habitantes, es relevante porque todo el mundo va a saber lo que votaste. Es relevante. Entonces, puede ayudar a que haya más participación o incluso identificación por edad, ¿no? Con la tarjeta de identidad digital alemana, la NPA, que es como nuestro DNI, puedes hacer todo esto. Nuestro DNI no lo incorpora, pero seguramente lo incorpora en el futuro porque, ¿por qué no? Más privacidad, más identidad, pero para un uso más razonable, menos vigilancia de la sociedad. Entonces, fijaos que realmente hay una innovación muy buena. O también en los proyectos STORC, que también se recoge en la legislación española en forma del registro de representación, existe la posibilidad de autenticarte en nombre de tercero. Es decir, hoy en día es, desde una perspectiva tecnológica, ya posible que Nacho se autentique como representante de una empresa en otro país de la Unión Europea. Lógicamente, el legislador nacional lo ha recogido en nuestra norma para que también en trámites domésticos se pueda realizar. Si esto no es transformación digital, que venga alguien y me lo diga. Y claro, esto es muy potente. Y además es muy bueno para el ciudadano, porque si dejamos de pedir poderes notariales, se ahorra mucho dinero. Así que yo digo las cosas muy claras, como veis. Entonces, obviamente los notarios ahora me tirarían piedras, pero ciertamente si podemos tener un catastro de poderes, mejor, porque son de uso gratuito, no hay aranceles. Y, por tanto, simplifica mucho la gestión, incrementa los derechos del ciudadano, nos da un marco de control bueno. Entonces, alerta porque esa es una de las piezas, uno de los building blocks buenos de esta ley, el registro de apoderamientos. Tiene que ver con lo que estoy hablando. Es un elemento de identidad digital. Mi identidad como, o como tutor. Entonces, ahí el derecho público está dando una respuesta que el sistema clásico del poder no daba. Y, por tanto, yo siempre le digo a la Administración, deja de pedir poderes, porque estás perjudicando al ciudadano creyendo que eres más garantista. Por tanto, alerta porque ese tipo de reflexiones son las que se nos piden que nos hagan. Bueno, porque tengáis, digamos, una visión completa. Evidentemente, el reglamento, he dicho que no regula la identidad, lo que pone son los medios para poder utilizarla a nivel transnacional. Luego va a ser la ley española la que regule esta identidad electrónica. Y aquí la verdad es que hay mucha libertad. En principio, la ley española permite que convivan medios monopolísticos como el DNI electrónico, que, insisto, en el momento que consigan superar el problema de uso va a ser una herramienta muy buena. O sea, en el momento que tengamos DNI en la nube, y ese momento puede ser dentro de 15 días, porque me consta que el proyecto está, después de batallas intestinas que han costado muchos meses dentro de los ministerios, está a punto. Si yo tengo DNI en la nube, tengo 48 millones de tipos que pueden relacionarse conmigo. Eso es cumplir derechos. Por tanto, lo tendremos que utilizar. Si clave me lo permite integrar en mi proceso, le diré a mi proveedor tecnológico, monta esto y una semana después tendré todos los sistemas de identificación puestos en mi casa. Por tanto, ahí hay una transformación digital de proceso muy buena y ya no pediré nada más, porque siendo un DNI no necesito pedir, evidentemente, la fotocopia, que a veces uno siente todavía vergüenza de lo que se encuentra. Pero bueno, hay esta posibilidad, hay el sistema de hacerlo como clave o incluso, alerta, existiría la posibilidad de admitir sistemas privados para poder identificar. Por ejemplo, la GSMA, que es la Asociación Internacional de Operadores de Telefonía Móvil, acaba de publicar un gadget que se llama Mobile Connect, que permite que tú le pidas a la Telefónica Española que te identifique el titular de un número de teléfono. Entonces, este señor recibe un identificador en su teléfono móvil, no tiene ni siquiera por qué ser un smartphone, o sea, no ha hecho universal para todos los teléfonos del planeta, porque la GSMA opera en muchos sitios donde no hay smartphones, y se puede autenticar. Hasta eso podría ser reconocido por el Estado como un sistema de identificación electrónica. Por tanto, es una apertura como nunca habíamos visto. Es una inversión total del modelo de la firma electrónica reconocida o después la versión atenuada de un certificado en un PC, que, por cierto, en algunos casos era altamente inseguro, porque hay PCs altamente inseguros, de ese modelo, que es el del 2007, a un modelo en el cual nos vamos a la nube, nos vamos a la firma electrónica en teléfono móvil, nos vamos a contraseñas de un solo uso, todo, y además interoperable en toda la Unión Europea. Esto va a ser realidad en 2018 aproximadamente. O sea, no os quiero vender aquí que esto ya está. O sea, hay cosas que ya están a nivel nacional. A nivel europeo hay una fecha concreta que es el 8 de septiembre del 2018 aproximadamente. En función de cómo se dicten los actos de ejecución puede variar ligeramente alguna fecha, pero en general nos vamos a ir a septiembre del 2018, en el caso peor. Está muy bien. O sea, realmente aquí tenemos que aprender
un poco de lo que se ha realizado y mirarlo. Porque lo tengáis escrito, ¿eh? En fin, la PAC, que sería la Ley 39/2015, va a decir claramente que la identidad es a través de cualquier sistema cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Es el nuevo paradigma, lo que importa es el registro. Lo que importa es el registro, no tanto el con qué tecnología. Y luego, pues bueno, nos dice la letanía que digo yo. Mire, usted podrá utilizar certificados de firma electrónica de persona física, de persona jurídica, insisto, con o sin dispositivo seguro de creación de firma electrónica, pero, como digo, que se usan muy poco, y ahora mismo se empiezan a utilizar cada vez menos por, digamos, problemas tecnológicos de seguridad informática, que tengo que decir que conocíamos hace años y no he visto que se haya hecho gran cosa para resolver. Esto no es culpa de las tecnológicas, es culpa quizás de un problema organizativo y que nos conducen a un mundo donde la noción de un PC con un certificado no es el modelo de tramitación. Un móvil quizás, en la nube seguro, en un PC no. Eso tiene un impacto tecnológico importante. Por tanto, nos envían a estos mecanismos que se usan poco, al menos ahora, o a otros sistemas de clave concertada y otros que se consideren válidos por las administraciones públicas en las condiciones que se establezcan, que no se dice quién establece, ni dónde se establecen, ni cuándo se establecen, ni desde luego se establecen requisitos mínimos. Yo aquí, como ahora está de moda, pues no sé si con la irrupción de Podemos, previsible, ¿no?, en algunos gobiernos locales harán una asamblea de administraciones para decidir colectivamente cuáles son los requisitos. Yo creo que no. Esto es una broma, ¿eh? Quiero decir que, bueno, que parece que es un rollo un poco asambleario, las administraciones se pondrán de acuerdo. Yo creo que no va a ir así, creo que más bien él va a ser coordinado por alguien. Entonces, bueno, igual que digo lo de Podemos, digo pues que el gobierno autoritario que mande en cada momento en Madrid pues nos dirá lo que tenemos que hacer. O sea, sería un poco la visión de cómo nos lo organizamos, que habría diversos enfoques, efectivamente. Y lo que yo creo, por ejemplo, es que es más importante que cumpla la regulación europea. Seguramente si yo miro el reglamento europeo de medidas de seguridad de identificación electrónica, el 2015/1502, ahí me voy a encontrar todas las condiciones que yo necesito para saber si mi sistema es bueno o no es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si un ayuntamiento tiene una plataforma tecnológica, que insisto, en función del tamaño del ayuntamiento, será de un proveedor tecnológico tercero, privado o público, ya veremos, ¿no? Pero será un proveedor tecnológico, tiene una plataforma donde puede identificar ciudadanos y les da un sistema de password bueno que va al móvil, eso vale para todas las administraciones públicas. Es un mecanismo bueno, no hace falta que seamos entidades de certificación. Se separan, digamos, las dos funciones y la verdad es que puede funcionar bastante bien. Por lo tanto, vamos a jugar con ello. Hay una norma en la LAPAC que es interesante que miréis, que es el 9.3, sin embargo, que es una norma que en principio nos desincentiva a ser proveedores de identidad. Es decir, un ayuntamiento, por ejemplo, mi ayuntamiento, ¿no?, la Leixá, este ayuntamiento de 800 habitantes, bueno, llega casi a 900, pues si coges todo el municipio, seguramente nunca se hubiera constituido como entidad certificadora, pues es inimaginable, pero es posible que tampoco se constituya como entidad de expedición de identidad digital, como proveedor de identidad. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 9.3 considera que cuando el Estado español admite, el nivel superior de administración, que es la Administración General del Estado, admite un sistema de identificación, produce efectos frente a todas las administraciones públicas. ¿Qué significa esto? Pues lo voy a decir muy claro, a montar clave mañana todos. Porque es la estrategia, y es una buena estrategia. En este caso no tengo nada que criticar. O sea, si yo monto clave, lo único que criticaría es que el Gobierno me quisiera cobrar por ello, pero eso ya lo haremos otro día, ¿vale? Pero si es un servicio público, el de asistencia municipal, el que va canalizado a través de los órganos que tienen esa función, que son las diputaciones, ¿no?, los gobiernos intermedios que llamamos, y es de uso gratuito y me permite identificar a todas las personas, porque ese ejercicio ya me lo ha hecho la agencia tributaria o me lo ha hecho el DNI, pues es magnífico. Y si además me están diciendo, cuando un belga quiera relacionarse conmigo porque igual quiere enviarme una comunicación porque quiere arrendar un terreno y quiere hacer un negocio transnacional, resulta que ese belga o ese holandés con su password belga o holandés también puede tramitar y todo esto me lo da el Gobierno, pues claro, eso es brutal. O sea, no nos engañemos, es muy bueno, es como una especie de sueño. Y no ha salido de la nada. Durante 8 años los gobiernos de la Unión Europea, consorciados en 2 proyectos muy grandes llamados STORC y con unos 50 millones de euros de inversión pública, lo han construido. Bueno, pues eso es para vosotros. Lo cogéis, lo instaláis y si luego además queréis dar identidad, mejor. Porque si la identidad que dais es buena, resulta que entonces contribuís a incrementar ese volumen de identidades públicas. Y al no ser certificados, como paradigma normal, pues tenemos multicanalidad.
Podemos hacer procesos donde igual estamos tramitando presencialmente, procesos donde estamos tramitando por teléfono, o procesos donde estamos tramitando, pero quiero decir por teléfono me refiero al teléfono de voz, o procesos donde estamos en Internet con tabletas, por ejemplo, que son paradigmas tecnológicos que no encajan bien con lo que hacemos de firma electrónica hasta ahora. Pues esto es identificación electrónica. Más cosas. Bueno, el legislador ha decidido, y esto es muy relevante que lo tengáis en cuenta, porque ha establecido una prohibición que ya no podemos pedir al ciudadano que firme lo que nosotros queramos. Esto es lo que dice el artículo 11.2 de la LAPAC. Oiga, usted solo requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para 5 trámites, que son muy amplios, lo admito. Solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, interposición de recursos, desistimiento de acciones o renuncia a derechos. ¿Qué tienen en común estos 5 trámites tipo? Que afectan pueden afectar patrimonialmente al interesado, le pueden hacer pupa. Pero bueno, yo pregunto, ¿y las notificaciones? ¿Vamos a hacer firmar las notificaciones? Yo entiendo que no, entiendo que ha quedado prohibido por ley. ¿Y esto está bien? Sí, de hecho está bien, porque hay muchísimos trámites, muchas interacciones con el ciudadano donde no necesitamos que nos firme. Lo de que no nos firme está muy bien, porque son menos papeles, porque los papeles, aunque sean electrónicos, siguen siendo papeles que hay que gestionar. Por tanto, tiene un elemento transformador importante en la gestión de los expedientes administrativos. Y no me parece mal. De hecho, todos vosotros sabéis que la función de la notificación es que el ciudadano conozca el acto y pueda reaccionar en plazo. Luego, ¿eso qué significa? Hombre, pues que si yo accedo, mi identidad está acreditada y el momento en el que accedo está acreditado, porque tengo que tener una cartulina rosa electrónica firmada. Que de alguna forma, claro, llegamos a un extremo a veces de un cierto paroxismo en una supuesta y mal entendida protección ciudadana que hace crecer exponencialmente los expedientes con documentos que no son estrictamente necesarios. Entonces, aquí hay un torpedo a la línea de flotación de este tipo de prácticas. Eso, usted no puede pedir al ciudadano que firme. Y además, fijaos que se nos va a decir que incluso cuando se tenga que firmar, también se va a poder firmar con estos mecanismos de identificación electrónica. Eso significa que el mecanismo clave PIN, que es un mecanismo que en derecho europeo es nivel sustancial y, por tanto, tiene libre circulación garantizada en toda la Unión Europea, desde que lo adaptaron al reglamento, porque el primer clave PIN no, todavía a nivel bajo, pero el nuevo sí, el bueno, el que tenemos ahora, tiene libre circulación, pues cuando Nacho tenga que acceder para acreditar su identidad al trámite, le envío un clave PIN. Y cuando tenga que firmar, le envío un segundo. Y aquí no hay ningún certificado. Luego, bueno, es una solución muy transformadora. ¿Es la que más me gusta a mí? No, la verdad es que no. Me gusta más el futuro DNI electrónico en la nube, porque es a nivel alto de identificación y firma. Y también lo podré activar remotamente, pero también lo podré utilizar. Entonces, fijaos que de alguna manera la identidad se va a la nube, la identidad se va fuera de ese control y está bien porque nos elimina el problema. Lo que pasa es que a cambio tenemos un reto más, un reto nuevo que antes no teníamos. Ahora tenemos el reto de que todo esto es cool, está muy bien, pero claro, firmar significa garantizar la integridad del documento. Claro, con un certificado electrónico en la nube yo garantizo la integridad del documento, pero con un PIN depende del PIN. Por tanto, tampoco nos podemos volver locos. Ahora no digamos que cualquier PIN vale para todo. No es cierto. Los sistemas de contraseña que valdrán para esto son especiales, deben ser tratados rigurosamente y además tenemos un reto de prueba electrónica. Cuando tengamos que llevar el documento autorizado con una contraseña a su señoría, el señor juez, tendremos que llevarle el log de la transacción. Tenemos que llevarle algo que ahora no le llevamos. Por tanto, tenemos que pensar en ello, tenemos que diseñarlo un poco, también tenemos que reducir la complejidad a soluciones fáciles para el ciudadano y a partir de aquí tenemos que montarlo bien, necesitamos que alguien nos ayude a que técnicamente esté solventado, necesitamos lo que llamo el librillo de aportación judicial. El librillo, que es el cómo voy a llevar esto a un juez, si va a ser un CD-ROM, si va a ser por el sistema AlexNet, para tenerlo claro y despejar dudas, eliminar incertidumbres, porque cuando tenemos dudas los proyectos no avanzan demasiado. Pues esto es ciudadano. Administración. ¿Qué sucede en administración? Me voy a la ley 40/2015. En este caso, lo que era el certificado de sede electrónica desaparece y sencillamente se sustituye por el certificado de autenticación web del Reglamento Europeo. Esto está bien, pero se mantiene la posibilidad de utilizar medios equivalentes, lo cual está mal. Entonces, aquí tendríais que hacer una interpretación estricta y decir, oiga, mire, tenga yo la sede a nivel técnico en mi casa o la tenga un tercero, porque se puede delegar perfectamente y no hay absolutamente ningún problema jurídico para ello, sea cual sea el caso, lo que yo tengo que poner es un requisito de que tiene que haber un certificado que me identifique.
Porque el certificado de sede cumple, lo que antes era el certificado de sede, el certificado de autenticación de sitio web, cumple la misma función en el mundo electrónico que el edificio municipal en el mundo real, que es que alguien sepa dónde está entrando. Porque eso, para eso sirve. Por tanto, quien lo tenga no importa nada. Lo que importa es que el ciudadano sepa a qué lugar virtual se está conectando. Entonces, aquí sí que hay una alineación con el reglamento europeo que me gusta. Pero admito que al haberse permitido el medio equivalente, podemos tener administraciones que se equivoquen. Sería un error, en mi opinión, garrafal, ir al medio equivalente. Hay que coger certificados de autenticación de sitio web del reglamento. Y luego, bueno, pues aquí tengo un punto un poco más crítico. La ley de régimen jurídico mantiene el sello electrónico de órgano, administración, organismo, que antes no estaba, ¿no?, o entidad de derecho público, y para la actuación administrativa automatizada, y aquí veo diversos problemas. Un problema es que la interpretación que algunos dentro del Ministerio de Hacienda realizan sobre algunos tipos de unidades administrativas, como la Secretaría Municipal, es algo así como que no son órganos, excepto en los municipios de gran población, cosa que en el ámbito valenciano el Cosital está luchando pues fieramente. Claro, si me han de decir que el secretario no es un órgano, ¿qué me están diciendo? ¿Que no puedo automatizar la secretaría? Pues es una mala idea, porque de hecho gran parte de las funciones de fe pública secretarial que aparecen en la legislación actual del 87, que viene a la legislación de 1921 y 1924 respectivamente, no veo por qué no se pueden automatizar. Sobre todo porque entonces tenemos al secretario o secretaria para hacer fe pública de verdad, que es otra cosa, como veremos ahora cuando hablemos de copias. Por tanto, aquí tenemos un reto. Me mantienen esto, pero la interpretación no está clara y luego, además, no es compatible con el derecho europeo. Entonces, aquí tendremos que pensar un poco cómo lo utilizamos o utilizar código seguro de verificación que no existe en derecho europeo y, por tanto, no es interoperable. Entonces, aquí hay que pensar un poco. Mi propuesta seguramente sería utilizar certificados de llamados de administración, pero compatibles con el derecho europeo. Es decir, coger las dos figuras, fusionarlas, que es una cosa que se puede hacer, y utilizarlo. En fin, se abre, digamos, formalmente la posibilidad de la firma electrónica del titular del órgano, que ya existía, es una novedad solo formal, y luego pues, se habla un poco de que cada administración internamente la que decide qué trámites o informes incorporan firma electrónica reconocida, lo cual significa pues, que de alguna forma tendremos que acudir al esquema nacional de seguridad para que en función de la evaluación del riesgo, del impacto que pueda producir esa transacción, ¿no?, decidamos si tomamos firma electrónica reconocida, firma electrónica avanzada o, ¿por qué no?, una firma electrónica basada en un sistema como clave. Es decir, que también se podría hacer. Aquí el único comentario es: no penséis que es una potestad totalmente discrecional. No lo es. Viene mediatizada por la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, que en virtud del artículo 156 de la Ley 39 continúa estando vigente. Es decir, que no ha desaparecido en absoluto. Y bueno, finalmente nos quedaría la representación para cerrar, digamos, la parte más relevante de la transformación digital de esta ley, que es que ya se regula con carácter general el aputacta electrónico. ¿Qué significa esto? Pues un catastro de poderes. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos pasa en el catastro inmobiliario, ni hay sincronía entre el registro inmobiliario, ni hay un modelo de negocio que permita sustentar de forma económicamente eficiente el consumo masivo de información registral, porque va por arancel. Lo mismo nos pasa en poderes. Dado que, además, el único intento serio que se ha hecho en España de crear un registro electrónico de poderes voluntarios, que era el proyecto ACAFE, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo a instancia de los registradores mercantiles, pues cerrada esa vía en 2007, ¿no?, con la reforma del Reglamento Notarial del 2007 y la posterior anulación, solo quedaba que la Administración diera un catastro de poderes. Esto es extraordinariamente potente. Implica, además, la posibilidad de formalizar, definir bien los poderes, para lo cual se otorga la oportuna autorización al órgano, al Ministerio, y, por tanto, si normalizamos poderes, normalizamos facultades de actuación y las guardamos en un registro, resulta que, además, el señor Aramillo, que es administrador de una sociedad española, podrá utilizar esta información para autenticarse frente a una autoridad pública de otro Estado miembro de la Unión Europea, cosa que técnicamente es una realidad hoy en día y que, por cierto, para su extensión, la Agencia de Subvenciones INEA acaba de abrir una partida de 16 millones de euros. Es decir, que si queréis implementar todos estos cacharritos, que sepáis que la Unión Europea incluso está financiando la descarga del software libre que se ha publicado en la Forja y su implementación, es decir, que encima os lo pagan. Con lo cual, aquí tenemos un elemento que a mí me gusta mucho. Muy rápido, algunos temas que están por aquí que creo que son también relevantes, ¿no? Claro, en un procedimiento completamente electrónico tenemos un problema con el papel, que es que no podemos decirle a todo el mundo que no puede continuar aportando documentos en papel porque generaremos una fractura digital increíble. Entonces, ¿qué hace aquí el legislador? Pues básicamente lo que nos dice es que, primero, que las empresas, ciertos tipos de colectivos profesionales y otros casos,
como las administraciones públicas ya no pueden relacionarse en papel. Por tanto, tienen que espabilar y de alguna forma digitalizar lo que convenga. Pero por otra parte, lo que nos dice es que para el caso de los ciudadanos que tengan el derecho a relacionarse con la administración, todavía presencialmente, lo que nos dice es que el registro es electrónico. Es decir, que el registro presencial desaparece. Esto supongo que lo teníais claro. El registro presencial como tal, el órgano de registro, desaparece con esta ley. Solo existe el registro electrónico. Y claro, ¿cómo cargo yo documentos en papel en un registro electrónico? Pues básicamente yéndome a una oficina de asistencia donde me van a digitalizar esa documentación. Y esa documentación entonces va a entrar en forma digitalizada. Evidentemente, como al final podemos tener retos con respecto a la autenticidad de la documentación, porque ese funcionario o funcionaria puede no ser un experto y le pueden colar documentos que no son auténticos de origen, en el fondo, aunque las compulsas desaparecen de la ley, lo cierto es que tendremos niveles de autenticidad diferentes y, por tanto, la persona que haga esa copia puede ser relevante. Y eso es importante, ¿por qué? Bueno, porque me parece bien que el artículo 27 haya creado la figura de una especie de copia electrónica auténtica con eficacia frente a todas las administraciones, pero me preocupa la calidad de la copia. Por tanto, en el ámbito local, donde tenemos la figura de los secretarios con fe pública, creo que vamos a tener doble régimen. Vamos a tener este artículo 27, que evidentemente permitirá que yo vaya con una fotocopia a la administración, cualquiera me la digitalice y produzca efectos limitados al ámbito administrativo, con el nombre de copia auténtica, pero un valor procesal, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, más parecido al de la compulsa, porque eso es un acto administrativo, y al lado, en aquellas administraciones que tienen la suerte de tener habilitados nacionales, es decir, el mundo local, porque los demás niveles no, resulta cuando me convenga poder tener una copia más auténtica, porque ahí tendré fe pública de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil. Claro, que no se ha derogado. Entonces, cuidado porque copias auténticas, sí, y a tope, pero vamos a tener diversos niveles. Entonces, utilicemos bien el habilitado nacional, sobre todo en el ámbito local, para aquellas producciones de copias que tengan un valor especial. ¿Por qué? Bueno, porque aunque todo pueda circular libremente, es cierto, y esto lo ha dicho el Ministerio en alguna ocasión, que al final el problema se quiere trasladar del ciudadano a la propia administración. Y, por tanto, el órgano gestor se va a encontrar con copias auténticas que sí, van a ser auténticas en cuanto a digitales, pero que no vamos a saber muy bien el original como era de auténtico. Y, por tanto, vamos a encontrar un poco de todo. Entonces, está bien, para mí, el apretar a la administración y que el ciudadano tenga el derecho a no aportar nada en original, que tenga el derecho a que se le digitalice todo y que eso digitalizado sea algo que se pueda mover por la administración, todas las administraciones. Me parece bien, pero no nos tenemos que volver locos, no tenemos que olvidar que en algunos casos puede ser importante el tener una copia auténtica en el sentido procesal. Y eso nos apunta a la reconfiguración de la fe pública secretarial muy claramente, igual que la de los notarios. Por ejemplo, la fe pública a distancia es difícil de justificar, pero sí lo es presencialmente. La función tuitiva del fedatario público no se pierde en el mundo electrónico, pero se limita. Por tanto, aquí tenemos un reto importante, especialmente porque el legislador se ha olvidado de los habilitados nacionales al hacer la ley una vez más. Documentos electrónicos, no hay ninguna novedad sustancial, sencillamente os lo dejo. Quizás se intenta limitar también la firma de los documentos que se publican con carácter puramente informativo, porque se publican en la sede electrónica. Por tanto, los señores que tengan página web a efectos de transparencia, en vez de tener sede electrónica, que me parece discutible, cuanto menos, muévanlo todo a la sede electrónica. Los documentos a la sede electrónica no hay que firmarlos. Los que están en la página web supongo que sí. Luego, claro, la cosa va en este sentido. Si quitamos las garantías de la sede electrónica, no podemos quitar las garantías de los documentos electrónicos. Por tanto, alerta porque aquí hay un criterio interpretativo importante. Y luego, bueno, pues luego viene la broma del día que nos hizo el legislador, que es el derecho del ciudadano, y que nos estoy acabando a no aportar documentos. Ahora el legislador nos dice que en el caso de que el documento haya sido elaborado por una administración, no solo no hay que aportarlo, tampoco hay que decir dónde está. Que me parece magnífico, pero no sé si en un año lo tendremos hecho. Creo que es de una complejidad extraordinaria y además estaría bien que los archiveros y archiveras pues empezaran a trabajar como horas extras y días extras y años extra para llegar a ello rápidamente. En el caso de documentos que yo haya librado a otras administraciones, podré no aportarlos cuando indique dónde están, cosa que también genera algunos problemas, especialmente si se han aplicado tablas de evaluación y se han eliminado, atentos, porque en ese caso el documento ya no está. Se resuelve el problema del consentimiento tácito. Se dice ya legalmente que podemos decirle al ciudadano que a menos que se ponga expresamente intercambiaremos toda la documentación, que me parece muy bien y, lógicamente, en caso de que se tenga que aportar un papel, y ya estoy a punto de acabar, se tendrá que digitalizar. Expediente electrónico. Hay mejoras técnicas.
mejoras técnicas. El índice electrónico del esquema nacional de interoperabilidad ya solo queda claramente dicho que ya solo hay que generarlo cuando se intercambie, por tanto nos da mucha flexibilidad, muy interesante. Y luego se nos habla de que los expedientes contendrán copia electrónica certificada de la resolución, lo cual es una cosa que a mí no puedo evitar que me llame mucho la atención, porque yo hubiese puesto el original, habida cuenta de que en el fondo un documento, una vez firmado electrónicamente, tiene infinitas instancias de sí mismo. Entonces, por algún motivo que no acabo de entender, se nos dice que el expediente tendrá una copia certificada de la resolución. Bien, entiendo que cuando tengamos el original no hará falta. Y, lógicamente, y ahora ya es la última, pues se nos dice que tenemos que tener un archivo electrónico, se nos dice en las dos leyes, porque en un caso nos habla del archivo como órgano, aplica a todo, y en otro se nos habla del archivo como función. Y en este caso lo que nos dice es que tendremos que utilizar determinados tipos de formatos, tendremos que pensar en la preservación de los documentos y, por tanto, tendremos que pensar un poco en cómo conservar. Hemos pasado muchos años hablando de migración, conversión. Yo, en estos momentos, estaría mirando más hacia la emulación masiva, la emulación supermasiva de formatos, porque ahora tengo una cosa que antes no tenía, que se llama la nube. Y claro, yo antes no podía hacer cosas que ahora sí puedo hacer técnicamente. Yo ahora puedo subir todos los documentos a la nube, puedo subir una máquina virtual que tiene el software que me permite acceder a esos documentos y, por tanto, dentro de 10 años puedo acceder a esa máquina virtual para ver esos documentos. En definitiva, es posible que la emulación sea una mejor solución que en otros casos. Finalmente, disposición, lo dije anteriormente, posibilidad de adhesión voluntaria, ¿no?, para los servicios de alto impacto, sobre todo frontal, a las plataformas tecnológicas de la Administración General del Estado, pero no se dice nada acerca del verdadero tema, el temazo, que es la plataforma de gestión del expediente electrónico. Aquí no hay plataforma del Estado a la cual adherirse. ¿Eso qué significa? Necesitamos a alguien que nos lo dé. Pensando en mi ayuntamiento, yo miro a la Diputación, lo siento. O sea, mi ayuntamiento nunca va a tener esto. Como siempre ha dicho mi secretaria, que no es habilitada nacional porque somos tan pequeños que no nos lo podemos permitir, porque con 800 habitantes no puedes tenerlo, pues lo que sucede es que ella, cuando ve la administración electrónica, dice: yo quiero tener un servidor, porque no tenemos ningún servidor. Por tanto, para nosotros la Administración electrónica como ayuntamiento es la Diputación de Tarragona, muy posiblemente, y si no, no habrá. A la Diputación de Tarragona le ayuda al Consorcio AOC con el Gobierno catalán, por supuesto, y al Consorcio AOC el Gobierno español, desde luego que sí, y al Gobierno español la Unión Europea, claro. Está claro, pero al final o alguien lo da o no hay administración electrónica. Y yo aquí quiero señalar los servicios en nube y quiero señalar el papel del sector privado. Muy posiblemente tenemos que asumir que hemos de ubicar nuestros expedientes en empresas tecnológicas que, cogiendo todo esto que ya existe, básicamente para que no nos lo cobren dos veces, cogiendo todo esto que ya existe, nos den una aplicación que funcione. Evidentemente le pediremos garantías, pero si no lo hacemos de esta forma, y sobre todo si como gobiernos intermedios no hay una actuación de difusión, acompañamiento y de quitar un poco el miedo, pues vamos a tener algunos problemas serios para poder cumplir. Por tanto, tramitación exclusivamente electrónica, gobernanza, imperatividad, tecnología. Muchas gracias.